En esta presentación comentaremos un resumen de la respiración celular aeróbica. Utilizaremos algunas diapositivas animadas que nos ayudarán a entender mejor cómo ocurre este interesante proceso metabólico. Antes de discutir las etapas de la respiración celular, pues es necesario recordar la estructura de la molécula con la que empieza la respiración celular. En este caso estamos hablando de la molécula de glucosa. Como recordamos, pues la glucosa es un compuesto de 6 carbonos. Y aquí podemos encontrar la glucosa con una estructura lineal. Y aquí vemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que la fórmula de la glucosa es C6H12O6, pero también podemos encontrarla con una estructura cíclica. Y en este caso, pues, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces, la respiración celular comienza con esta molécula, con la molécula de glucosa, una molécula de 6 carbonos. Otro aspecto importante necesario de comentar es una regla de nomenclatura en los compuestos orgánicos, ya que el nombre de estos compuestos orgánicos está afectado por la posición de un grupo funcional, puede ser por ejemplo un grupo fosfato, en un átomo específico de carbono. Pues básicamente existe un sistema de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Bueno, de hecho hay varios sistemas de nomenclatura, pero el que nos importa en este caso incluye una regla que básicamente implica asignarle número a los carbonos en una cadena carbonada, lo que va a determinar el nombre de un compuesto orgánico por la presencia de un grupo funcional, por ejemplo un grupo fosfato, en un átomo de carbono específico. Y se toma como número 1 al primer carbono de la cadena continua más larga que forma parte o está más cercano a un grupo funcional. En este caso, un grupo carbonilo, como ejemplo. Y luego número 2 al siguiente y así sucesivamente. Ahora, esta regla tiene varias consideraciones que no las vamos a mencionar, ya que no va a ser necesario profundizar en este tema. Algunos ejemplos de esto. Aquí tenemos una molécula de glucosa y en este caso este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y esta glucosa se conoce como glucosa 6-fosfato porque es una glucosa a la que se le agregó un grupo fosfato en el carbono que está en la posición 6. Aquí tenemos otro compuesto, el 2-fosfoglicerato. Es una molécula de glicerato con un grupo fosfato en el carbono 2, que es este que vemos aquí. Y tenemos la molécula de fructosa 1,6-bifosfato, que es una molécula de fructosa con dos grupos fosfatos, uno en el carbono 1, que sería este, y otro en el carbono 6. Eh, Otro aspecto importante sobre la respiración celular es dónde ocurre. Y recordemos que, como lo habíamos mencionado en el parcial de célula, que la mayor parte de la respiración celular ocurre en la mitocondria. Y recordemos la estructura de la mitocondria, que tiene una membrana externa, una membrana interna, un espacio entre las dos membranas denominado espacio intermembrana y ese contenido interno denominado matriz mitocondrial. Ahora, esta imagen, que es una imagen fabulosa, pues nos permite entender un poquito más. Aquí tenemos la estructura representada pues, de una célula y allá una mitocondria, y es lo que vemos aquí. Y este cuadrito aquí pues resalta esta parte de la mitocondria. Lo que vemos aquí en rosado pues obviamente sería fuera de la mitocondria, que en este caso sería el citosol del citoplasma de esa célula. Y luego tenemos la mitocondria y su contenido interno.
Entonces, la primera etapa de la respiración celular, la glucólisis, ocurre fuera de la mitocondria. Es decir, la etapa en la cual de una molécula de glucosa se produce un compuesto denominado piruvato. Ahora, el piruvato, una vez formado, ingresa al interior de la mitocondria, donde ocurre la segunda etapa, que se denomina formación de acetil-CoA u oxidación del piruvato. Esa es la segunda etapa de la respiración celular. La tercera etapa, que ocurre siempre dentro de la matriz mitocondrial, es el ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs y de todas las otras etapas se van a desprender varios compuestos que van a permitir que ocurra la cuarta etapa, que es el sistema de transporte de electrones, que se encuentra, por cierto, ubicado en una de las crestas o en las crestas mitocondriales. Ese sistema de transporte de electrones pues, va a permitir un bombeo de protones de hidrógeno que cargará el interior de las crestas y por ende del espacio intermembranoso, y que hará rotar el motor ATP sintasa, cuya función, pues, como ya sabemos, va a ser la producción de ATP. En resumen, de la respiración celular, solo la glucólisis ocurre en el citosol y el resto ocurre dentro de la mitocondria. En esta imagen podemos ver un panorama general de la respiración celular aeróbica. Como mencionamos, comienza con la glucosa y la respiración celular implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y el sistema de transporte de electrones. Al final de ese proceso, una molécula de glucosa va a permitir la producción de energía o la liberación de energía en forma de ATP en un total de 36 ATP. Eso ocurre en la mayoría de las células. Ahora, ¿cómo se producen los 36 ATP? De esos 36 ATP, 4 se producen de esta forma, a nivel de sustrato. Es decir, son ATP que se producen a medida que los sustratos van siendo modificados en la secuencia metabólica. 2 ATP se producen en la glucólisis a nivel de sustrato. Y otros 2 ATP se producen en los ciclos de Krebs. En total, 4 ATP. Ahora, para completar los 36 ATP hace falta 32 ATP. Esos 32 ATP se producen en el sistema de transporte de electrones, o lo que también se ha denominado cadena respiratoria. El fenómeno que ocurre ahí se llama fosforilación oxidativa. Para que el sistema de transporte de electrones funcione, se requiere el ingreso de estos intermediarios, NADH, FADH2, tanto de la formación de acetil-CoA, que produce 2, el ciclo de Krebs, que en total produce 6, NADH, 2-FADH2 y de la glucólisis, que produce 2 NADH. Estos NADH y FADH2 van a ingresar al sistema de transporte de electrones y van a dar como resultado la producción de 32 ATP en la mayoría de las células. Algunas células llegan a producir 34 ATP y por eso tienen un total de 38 ATP. Pero en muchas de ellas el total es 36 ATP. En otras palabras, por una glucosa, la respiración celular tiene un rendimiento energético de 36 ATP. En esta animación podemos ver en resumen lo que ocurre en la respiración celular. Por un lado, comienza con la glucólisis, es decir, el proceso que permite que la glucosa sea fragmentada en 2 partes, y luego el compuesto con el que finaliza la glucólisis es el piruvato. Se forman 2 piruvatos. Cada piruvato atraviesa la siguiente reacción, que es la formación de acetil-CoA, y luego cada acetil-CoA ingresa a lo que es el ciclo de Krebs. En ese proceso se producen ATPs a nivel de sustrato y se producen compuestos con alto poder redox como el NADH y el FADH2. Estos NADHs y el FADH2 ingresarán al sistema de transporte de electrones, que mediante fosforilación oxidativa producirán la mayor cantidad de ATP. En muchas células, esa cantidad de ATP por el sistema de transporte de electrones asciende a 32 ATP. En algunas células 34, pero en muchas células 32 ATP.
Al sumar entonces esos 32 ATP más los 4 ATP nos suma entonces un total de 36 ATP. La glucólisis es la primera secuencia de reacciones de la respiración celular. Como podemos ver, comienza con la glucosa y aquí lo vemos ampliado, todo el proceso de la glucólisis y evidentemente comienza con la glucosa, una molécula de 6 carbonos que sufre una primera secuencia de reacciones que dará como resultado la ruptura de esta molécula en dos moléculas de 3 carbonos. Esta molécula se conoce como gliceraldehído 3-fosfato, que también se le puede llamar PGAL o G3P. Ahora, cada gliceraldehído avanzará en otra secuencia de reacciones que terminará con la formación de un compuesto denominado piruvato, siempre de 3 carbonos. Aquí podemos notar que por molécula de glucosa se van a producir 2 piruvatos y cada piruvato avanzará después en las siguientes secuencias de reacciones de la respiración celular. Hablando de la glucólisis, pues la primera reacción de la glucólisis, que básicamente significa rompimiento de la glucosa, es la reacción que transforma a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Pues en este esquema vemos que la glucosa, esta flecha nos indica que está siendo transformada como sustrato a otro compuesto. No es que participan dos compuestos en esta secuencia metabólica, sino que este compuesto, que es la glucosa, es transformado en un compuesto denominado glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué más nos indican estas flechas? El ATP participa en esta reacción y esta flecha nos indica que el ATP es transformado en ADP o adenosín difosfato. Entonces, básicamente ocurren dos procesos. Por un lado, transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato y transformación del ATP en ADP. El ATP entonces sufre una reacción denominada desfosforilación porque pierde un grupo fosfato y la reacción que sufre la glucosa es una reacción de fosforilación porque gana un grupo fosfato. Ahora, aquí al lado lo tenemos mejor explicado. Aquí tenemos la estructura de una glucosa normal que es transformada, esto es lo que nos indica esta flecha, en otro compuesto, llamado ahora glucosa 6-fosfato. Para que esta reacción ocurra, pues requerimos el aporte de un grupo fosfato. ¿Quién aporta ese grupo fosfato? Pues lo aporta el ATP, que tiene 3 grupos fosfatos. Pierde un grupo fosfato y es transformado en ADP o adenosín difosfato. El grupo fosfato que pierde lo recibe la glucosa transformándola en glucosa 6-fosfato. Y aquí podemos ver la primera reacción de la glucólisis. Y aquí vemos este proceso animado. Tenemos la enzima aquí en azul que cataliza esta reacción. Y por otro lado tenemos el adenosín trifosfato participando y tenemos la glucosa normal participando. Entonces, cuando tenemos glucosa y ATP, esta enzima cataliza quitarle el grupo fosfato al adenosín trifosfato y pasárselo a la glucosa 6-fosfato. Y así es como ocurre esta reacción. Una vez que la glucosa 6-fosfato se ha formado, entonces ocurre la siguiente reacción catalizada por otra enzima, en la cual la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato. Es una reacción de isomerización. Y en este caso, una enzima cataliza la modificación de la estructura de la glucosa en su isómero, que es una fructosa, siempre es una hexosa, es un compuesto de 6 carbonos, y siempre queda ubicado el grupo fosfato en el carbono 6. La tercera reacción de la glucólisis toma el sustrato fructosa 6-fosfato y sufre una fosforilación.
Y con solo ver el cambio de nombres podemos concluir lo que ocurrió. La fructosa 6-fosfato es transformado en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora son dos grupos fosfatos. Y en este caso pues participa el ATP. El ATP pierde un grupo fosfato y es transformado en adenosin difosfato. Obviamente ocurre una desfosforilación del ATP a adenosin difosfato o ADP. Entonces, la fructosa 6-fosfato sufre una fosforilación. Ahora, si nos vamos aquí al lado, vamos a ver un poquito más explicado este proceso. Aquí tenemos la fructosa 6-fosfato con un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces recibe el grupo fosfato que pierde el ATP, recibe el grupo fosfato y una enzima pues cataliza que sea agregado o adicionado a la fructosa. Ahora entonces es una fructosa 1,6-bifosfato. Tiene un grupo fosfato en el carbono 1 y un grupo fosfato en el carbono 6. Sigue siendo siempre un compuesto de 6 carbonos. La cuarta reacción de la glucólisis básicamente lo que hace es provocar el fraccionamiento de la fructosa 1,6-bifosfato. Básicamente lo que hace es dividir, una enzima cataliza que sea dividida en dos azúcares de 3 carbonos. A un lado se forma un gliceraldehído 3-fosfato, que es un azúcar de 3 carbonos. Recordemos que la fructosa es un azúcar de 6 carbonos, entonces 3 carbonos van hacia este lado. Y se forma el gliceraldehído 3-fosfato, que también se le puede llamar PGAL, o fosfogliceraldehído, o G3-PES, que es gliceraldehído 3-fosfato. Y al otro lado se forma otro compuesto de 3 carbonos llamado dihidroxiacetona fosfato. Ahora, aquí hay algo importante y es que en el resto de la respiración celular, solo el gliceraldehído 3-fosfato puede avanzar. La dihidroxiacetona fosfato no puede avanzar en el resto de la respiración celular. Y si la célula no hiciera nada con este compuesto, entonces sería una pérdida de la mitad de la energía que contiene la molécula de glucosa. Entonces, una enzima cataliza una reacción de isomerización que transforma a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, que lo vamos a ver a continuación. Como mencionamos anteriormente, la dihidroxiacetona fosfato formada por la lisis de la fructosa 1,6-bifosfato no puede avanzar en el resto de la respiración celular. La célula, para evitar esta pérdida energética, mediante una enzima cataliza su isomerización a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Lo que hace es pues reubicar átomos y ubica el grupo fosfato en el carbono 3. Y esa es la razón del por qué se llama gliceraldehído 3-fosfato, porque el grupo fosfato está en el carbono 3 de este gliceraldehído. En esta diapositiva podemos ver ya un poco más ampliado lo que es el proceso de la glucólisis. La glucólisis, que básicamente significa rompimiento de la glucosa o sección de la glucosa, pues comienza precisamente con la molécula de glucosa y en una secuencia de reacciones esta molécula de 6 carbonos o esa cadena de 6 carbonos se parte a la mitad, formando dos moléculas de 3 carbonos que luego avanzan cada una de ellas en otra secuencia de reacciones químicas, dando finalmente a la producción de un compuesto denominado piruvato. Entonces, un primer punto importante aquí es que en la glucólisis de una molécula de glucosa se forman al final dos ejemplares de este compuesto de 3 carbonos denominado piruvato. Ahora, aquí al lado derecho tenemos más ampliado lo que es la primera etapa de la glucólisis, del que ya comentamos la primera reacción. Tenemos que comienza con la glucosa. La glucosa en su primera reacción es transformado en glucosa 6-fosfato. Como recordaremos, aquí ocurren dos reacciones. Por un lado, el ATP se desfosforila porque pierde un grupo fosfato y al perderlo pues queda solo con dos grupos fosfatos, transformándose entonces en adenosin difosfato. A esto le podemos denominar gasto de ATP porque recordemos que el ATP tiene mayor valor energético que el ADP. Ahora, la glucosa al recibir un grupo fosfato entonces es transformada en glucosa 6-fosfato y la reacción que sufre entonces es una reacción de fosforilación.
Es decir, aquí ocurren dos reacciones: desfosforilación del ATP y fosforilación de la glucosa. La glucosa sigue siendo un compuesto de 6 carbonos. Y recordemos, en base a la regla de nomenclatura que comentamos anteriormente, que el que lleve el número 6 indica la posición del grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa. Ahora, una reacción subsiguiente transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Esta es una reacción que básicamente es una isomerización, es decir, es una reacción catalizada por una enzima que reubica los átomos de la glucosa, transformando la glucosa en una fructosa, y siempre con el grupo fosfato en el carbono 6. Siempre es un compuesto de 6 carbonos. Ahora, la fructosa 6-fosfato sufre otra reacción que la transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Aquí vuelve a participar otra molécula de ATP, que al perder el grupo fosfato es transformado en ADP. Entonces, aquí ocurren dos reacciones: desfosforilación del ATP, lo que implica gasto de ATP a nivel de sustrato, y fosforilación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato es un compuesto inestable y mediante la participación de otra enzima, entonces esta molécula se parte en dos y da origen a un lado una molécula de 3 carbonos denominada gliceraldehído 3-fosfato, que también se le puede llamar PGAL o G3P, y al otro lado forma una molécula de dihidroxiacetona fosfato. Ahora, algo importante es que el gliceraldehído 3-fosfato sí puede continuar en el resto de la secuencia de la glucólisis, pero la dihidroxiacetona fosfato no. Lo que la célula hace mediante una enzima es transformar a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, como podemos ver aquí. Entonces podemos decir que recién una molécula de glucosa que ha sido transformada en fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos compuestos: gliceraldehído 3-fosfato a un lado y dihidroxiacetona fosfato al otro lado. Pero como mencionamos, la dihidroxiacetona fosfato no puede avanzar en la secuencia metabólica y tiene que ser convertida a gliceraldehído 3-fosfato para completar la secuencia metabólica. Por eso podemos decir también que una glucosa puede dar origen a 2-gliceraldehído fosfato. Una vez se ha formado el gliceraldehído 3-fosfato, ocurre la primera reacción de la segunda etapa de la glucólisis, y es una fosforilación oxidativa del gliceraldehído 3-fosfato. Por un lado, ocurre una fosforilación, y esto es lo que nos indica esta flecha. Ingresa un grupo fosfato inorgánico libre que flota en el medio. Recordemos que esto está ocurriendo en el citosol, fuera de la mitocondria. Por otro lado, aquí vemos representada una parte clave de esta reacción. Participa una molécula de NAD+. El NAD+ es transformado en NADH. Y como recordaremos, esta es una reacción de reducción. Es decir, recordemos que cuando un compuesto gana electrones o hidrógenos, entonces sufre una reducción. Evidentemente, si el NAD más ha sido reducido a NADH, como recordaremos en las reacciones redox, si ocurre una reducción, otro compuesto tiene que oxidarse. Entonces, esto nos indica entonces que el gliceraldehído se oxida a fosfoglicerato. Entonces, podemos aquí concluir que ocurren tres reacciones. Por un lado, fosforilación. Por otro lado, oxidación del gliceraldehído. Y por otro lado, reducción del NAD+ a NADH. ¿Y por qué es importante esta reacción? Porque al producirse NADH, recordemos que el NADH va a ingresar al sistema de transporte de electrones. Y esta es la primera producción de NADH que va a ingresar más adelante al sistema de transporte de electrones y que van a iniciar una secuencia de transporte de electrones que va a permitir producir ATP. Entonces, esta es una reacción muy importante en la glucólisis. Es la primera producción de NADH.
Entonces, aquí es importante aclarar algo. Si en el examen hubiera una pregunta que específica sobre el gliceraldehído, si la pregunta fuera ¿qué reacciones sufre el gliceraldehído 3-fosfato? Pues este compuesto solo sufre dos. Por un lado, sufre una fosforilación y sufre una oxidación. Ahora, si la pregunta fuera ¿cuáles son todas las reacciones que ocurren en la etapa? Pues son tres. Está la fosforilación, está la oxidación y la reducción del NAD+. Y como vemos acá, el compuesto formado ahora es un compuesto llamado 1,3-bifosfoglicerato. Es un fosfoglicerato con dos grupos fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Después que se ha formado el 1,3-bifosfoglicerato, ocurre otra reacción importante. Con solo ver el cambio de nombre, pues vemos que el compuesto formado ahora se llama 3-fosfoglicerato. Y con solo ver el cambio de nombres, pues podemos concluir evidentemente que aquí ocurre una desfosforilación. Es decir, el 1,3-bifosfoglicerato pierde un grupo fosfato y ahora se llama 3-fosfoglicerato, que indica que es un glicerato con un grupo fosfato en el carbono 3. Ahora, ¿hacia dónde fue el fosfato que tenía el bifosfoglicerato? Pues el grupo fosfato es entregado al ADP o adenosindifosfato, que solo tiene dos grupos fosfatos, y da origen a ATP o adenosin trifosfato. Entonces aquí ocurren en esta etapa dos reacciones. Por un lado, defosforilación del 1,3-bifosfoglicerato y por otro lado, fosforilación del ADP, dando origen a ATP. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí básicamente este ATP producido es una producción de ATP a nivel de sustrato. Es decir, es la formación de ATP a medida que un sustrato está siendo modificado. La siguiente reacción que ocurre en la glucólisis pues modifica el 3-fosfoglicerato en un compuesto casi idéntico, el 2-fosfoglicerato. Una enzima pues cataliza una isomerización. La enzima básicamente lo que hace es reubicar el grupo fosfato que se encontraba en el carbono 3 y reubicarlo en el carbono 2. Ahora, este compuesto se llama 2-fosfoglicerato y es una reacción de isomerización. Una vez formado el 2-fosfoglicerato, en esta etapa de la glucólisis, la siguiente reacción implica la salida de una molécula de agua, a lo que se le denomina pues una reacción de deshidratación. El compuesto 2-fosfoglicerato pierde lo equivalente a una molécula de agua, es decir, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y el compuesto formado entonces es fosfoenolpiruvato. La última reacción que ocurre en la glucólisis es la desfosforilación del fosfoenolpiruvato. Básicamente el fosfoenolpiruvato pues sufre una pérdida del único grupo fosfato que porta y es transformado en un compuesto llamado piruvato. Y obviamente el grupo fosfato que pierde el fosfoenolpiruvato es cedido al adenosindifosfato que está presente en el medio, en el citosol, y da origen a la formación de ATP o adenosin trifosfato. ¿Por qué es importante esta etapa? Pues es la siguiente producción de ATP a nivel de sustrato y que es importante porque aporta el balance final energético de la producción de ATPs por parte de una molécula de glucosa. Y como recordaremos, pues el compuesto formado finalmente, el piruvato, es un compuesto de 3 carbonos. Hasta aquí finaliza la glucólisis. Ahora, en esta diapositiva vemos resaltado entonces la segunda etapa de la glucólisis. Recordemos que se han formado dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, uno a cada lado. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato, ambos gliceraldehídos sufren estas reacciones. Por un lado, una molécula de fosfato inorgánico libre es adicionada en esta reacción metabólica, por lo que podemos decir que aquí ocurre una fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Por otro lado, ocurre también una reacción importantísima de la glucólisis. Aquí es donde se ocurre la primera producción de NADH.
Ahora, ¿cómo ocurre esta reacción? Participa el NAD+. En este caso es un NAD que está en estado oxidado. El NAD+ gana hidrógenos transformándose en NADH. Por lo tanto, ya sabemos que cuando el NAD+ es transformado en NADH, pues aquí ocurre una reacción de reducción. Aquí ocurre una reducción del NAD a NADH. Importante este NADH porque va a ir a dar al sistema de transporte de electrones, que es lo que nos indica esta pequeñita escalera. Ahora, como mencionamos anteriormente, las reacciones de oxidación-reducción implican que si un compuesto se reduce, pues otro compuesto tiene que oxidarse. Entonces, esta reducción nos indica entonces que aquí ocurrió otra reacción, una oxidación. ¿De dónde salen los hidrógenos que asimila el NAD+? Pues obviamente son hidrógenos que pierde el gliceraldehído 3-fosfato. En otras palabras, el gliceraldehído 3-fosfato sufre una oxidación. Podemos resumir entonces que aquí ocurren varias reacciones. Por un lado, fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Por otro lado, oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Y, evidentemente, reducción del NAD a NADH. Ahora, si en el examen ocurriera una pregunta de qué reacciones sufre el gliceraldehído 3-fosfato, específicamente pues solo sufre dos, la fosforilación y la oxidación. Al finalizar esta etapa pues, del gliceraldehído 3-fosfato, tenemos entonces un compuesto denominado 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato sufre una reacción y es transformado en 3-fosfoglicerato. Con solo ver el cambio de nombres, uno puede ya deducir qué reacciones ocurren. Vemos que aquí participa no ATP, sino que el ADP, adenosindifosfato, el cual gana un grupo fosfato transformándolo en adenosin-trifosfato. ¿De dónde sale el grupo fosfato? Pues sale del 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato sufre una desfosforilación, perdiendo un grupo fosfato que lo cede al ADP, provocando la fosforilación de este a adenosin-trifosfato. El 1,3-bifosfoglicerato, al desfosforilarse, pues se transforma en 3-fosfoglicerato. ¿Por qué se llama 1,3-bifosfoglicerato? Porque tiene un grupo fosfato en el carbono 1 y otro en el carbono 3. El 3-fosfoglicerato se llama así porque tiene un grupo fosfato en el carbono 3. Ahora, una enzima que es una mutasa modifica la posición del grupo fosfato y lo pasa del carbono 3 al carbono 2. Entonces, el nuevo compuesto ahora se llama 2-fosfoglicerato. La siguiente reacción de la glucólisis implica pues una reacción de pérdida de agua, lo que conocemos como una deshidratación. Esa deshidratación transforma el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato. Y por último, el fosfoenol piruvato sufre una reacción de desfosforilación transformándolo en piruvato. En este caso, el grupo fosfato que pierde lo recibe el ADP transformándolo en ATP o adenosin trifosfato. El resultado final es la formación de un compuesto denominado piruvato de 3 carbonos. Esto ocurre a ambos lados. Es decir, en esta segunda parte de la glucólisis, se da la producción de un NADH a un lado, otro NADH al otro lado, es decir, dos NADH. Se produce un ATP a un lado y otro ATP al otro lado. En las etapas de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Y entre fosfoenol piruvato y piruvato se produce otro ATP a cada lado. Es decir, se producen 4 ATP a nivel de sustrato, lo que podemos ver aquí en el esquema completo. Sin embargo, como recordaremos, al inicio se gastaron 2 ATP. Si restamos estos 4, 1, 2, 3, 4, menos los 2 gastados inicialmente, entonces tenemos que al final de cuentas la glucólisis produce solamente 2 ATP y 1 y 2 NADH. Hasta aquí vemos ya completado lo que es el proceso de la glucólisis, donde la glucosa es transformada o da origen a dos compuestos iguales denominados piruvatos.
Como mencionamos, la respiración celular implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y sistema de transporte de electrones. Y ya comentamos cómo ocurre la glucólisis. La glucosa, una molécula de 6 carbonos, se parte en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Y esta molécula se conoce como piruvato. Es decir, de una glucosa se forman 2 piruvatos que van a avanzar por el resto del proceso de la respiración. Ahora, en la glucólisis recordaremos que se produjeron 4 ATP a nivel de sustrato, pero se gastaron 2 al inicio. Entonces, si restamos 4 menos 2, entonces tenemos 2. Por lo tanto, la producción neta de ATP a nivel de sustrato de la glucólisis son 2 ATP. También vimos que se producen 2 NADH, uno por cada gliceraldehído. ¿Y por qué son importantes estos NADH? Porque, como recordamos, los NADH van a ir al sistema de transporte de electrones. Hasta aquí ya comentamos la glucólisis. Los 2 piruvatos formados van a avanzar a la siguiente etapa, a la formación de acetil-CoA, que vamos a comentar a continuación. Formación de acetil-CoA. Una vez concluye la glucólisis, que como recordaremos, de una molécula de glucosa se forman 2 piruvatos, que son compuestos de 3 carbonos cada uno. Cada piruvato experimenta esta reacción. El piruvato que se forma en el citosol pues, ingresa a la mitocondria y dentro de la mitocondria sufre varias reacciones. Por un lado, el piruvato sufre una descarboxilación, lo que reduce entonces el número de carbonos de 3 carbonos a 2 carbonos. El compuesto que se forma es un compuesto denominado acetil. También este acetil recibe una combinación con una molécula de coenzima A, por lo que se llegará a llamar entonces acetil-CoA o acetilcoenzima A. El piruvato también sufre una reacción de oxidación y por eso también a esta reacción se le denomina oxidación del piruvato. El piruvato pierde hidrógenos y es la reacción que complementa a las otras reacciones para formar el acetilcoenzima A. Como recordaremos, las reacciones redox implican que si un compuesto se oxida, pues otro compuesto debe de recibir esos electrones o hidrógenos y reducirse. Entonces, en este caso participa el NAD+. Y como vemos, esta flecha curva nos indica que el NAD+ es transformado en NADH, lo que nos indica una reducción del NAD+ al NADH, porque ha ganado hidrógenos. Entonces, resumiendo, el piruvato sufre una descarboxilación, sufre una oxidación y también una combinación con la coenzima A. En este caso, el acetil, un compuesto de 2 carbonos, está listo para pasar a la siguiente secuencia de reacciones. Como mencionamos, la respiración celular aeróbica implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, sistema de transporte de electrones. Ya vimos cómo ocurre la glucólisis y que tiene una producción de 2 ATP netos a nivel de sustrato y 2 NADH. Ahora, la formación de acetil-CoA, debido a que cada uno de los 2 piruvatos formados en la glucólisis sufre esta reacción, entonces por cada acetil-CoA que se forma se produce un NADH. Por lo tanto, en la etapa de formación de acetil-CoA por una molécula de glucosa se van a producir 2 NADH. Recordemos que estos NADH también son importantes porque van a ingresar al sistema de transporte de electrones. Ahora, cada acetil-CoA va a dar inicio a la siguiente etapa, al ciclo de Krebs, que vamos a explicar a continuación. Aquí vemos el ciclo de Krebs. El acetil formado a partir del piruvato reacciona con el oxaloacetato de 4 carbonos y es transformado en un compuesto llamado citrato. La coenzima que se requería para el proceso de ocurrencia de esta reacción, pues sale de la secuencia metabólica. El citrato experimenta una serie de reacciones que va a dar origen a diferentes sustratos a lo largo del cual van a haber varios productos.
entre isocitrato y alfa-cetoglutarato hay una descarboxilación, lo que reduce el número de carbonos de 6 a 5 carbonos. Y se produce NADH, que va a ir a dar al sistema de transporte de electrones. Luego en alfa-cetoglutarato succinil-CoA también se produce NADH, lo que va a ir a dar también al sistema de transporte de electrones. Y como ocurre otra descarboxilación, pues el número de carbonos se reduce de 5 a 4 carbonos. Luego del succinil-CoA a succinato ocurre una secuencia de reacciones que al final de cuentas permite producir ATP a nivel de sustrato, y es la única producción de ATP a nivel de sustrato, y por eso decimos que un ciclo de Krebs produce un ATP a nivel de sustrato. Luego el succinato da origen al fumarato, y en ese proceso pues se produce FADH2, que también va a ir al sistema de transporte de electrones. Y luego ocurre pues, una reacción de hidratación de fumarato a malato, y luego el último paso, que regenera el oxaloacetato, siempre de 4 carbonos. El malato es transformado en oxaloacetato, ocurriendo la producción de NADH, que también va a ir al sistema de transporte de electrones. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que en el ciclo de Krebs ocurre una oxidación que permite producir por reducción NADH. Entonces tenemos una oxidación por el NAD, dos oxidaciones por el NAD y tres oxidaciones por el NAD. Ahora, por el FAD tenemos una oxidación. Por eso podemos decir que en general el ciclo de Krebs ocurren tres oxidaciones por el NAD y una oxidación por el FAD. Si pensamos en otro tipo de preguntas, podemos decir que ocurren 1, 2, 3 y 4 deshidrogenaciones. Porque recordarán que una oxidación en este tipo de secuencias metabólicas implica también una pérdida de hidrógenos, por lo que se le puede llamar también una deshidrogenación. Entonces, en resumen, en un ciclo de Krebs ocurren dos descarboxilaciones, lo que reduce el número de carbonos. Se producen tres NADH, 1, 2 y 3, y se produce un FADH2, que todos ellos van a ir a dar al sistema de transporte de electrones. Y aparte de eso se produce un ATP a nivel de sustrato. Como mencionamos, la respiración celular implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones. Como recordamos también, la glucosa es el compuesto con el que inicia la respiración celular, y la primera etapa es la glucólisis, que ya vimos produce por un lado 2 ATP a nivel de sustrato y 2 NADH. Y esto, recordemos, ocurre en el citosol, es decir, fuera de la mitocondria. La siguiente etapa que ya ocurre dentro de la mitocondria es la formación de acetil-CoA. Tiene como rendimiento la producción de 2 NADHs. Y cada acetil, recordamos que de una glucosa se forman 2 acetil-CoA al final de esta etapa, uno por cada piruvato formado. Cada acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. Es decir, aquí ocurren 2 ciclos de Krebs que producen en total 6 NADHs y 2 FADH2 que van a ingresar al sistema de transporte de electrones. También produce 2 ATP a nivel de sustrato, y aquí se completan los 4 ATP a nivel de sustrato que se produce durante la respiración celular. Ahora, nos falta entonces entender cómo ocurre la producción de los 32 ATP que en sumatoria, los 4 ATP nos va a producir 36 ATP en la mayoría de las células. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo ocurre lo que se denomina la fosforilación oxidativa? En esta imagen podemos apreciar algunos aspectos del balance energético del proceso de respiración celular aeróbica. Mencionamos que la respiración celular comienza con la glucólisis. La glucosa es fraccionada en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato, y cada piruvato sufre una reacción que los transforma en acetil-CoA, y cada acetil-CoA ingresa a un ciclo de Krebs. Y aquí podemos ver que por molécula de glucosa ocurren 2 ciclos de Krebs. En todo este proceso se produjeron ATP a nivel de sustrato, 4
ATP a nivel de sustrato, 2 en la glucólisis y 2 ATP en los ciclos de Krebs, 1 por cada ciclo. Pero el punto aquí más importante es que también se produjeron moléculas que transportan electrones y que pueden entregarlo al sistema de transporte de electrones. Estamos hablando de moléculas de NADH y moléculas de FADH2. Y todos estos transportadores de electrones van a entregar sus electrones al sistema de transporte de electrones, cuyo propósito es producir la mayor cantidad de ATP que produce la molécula de glucosa. En algunas células, en la mayoría, 32 ATP y en otras 34 ATP. Vamos a ver a continuación cómo ocurre ese proceso de producción de ATP a través del sistema de transporte de electrones. Y por último tenemos el sistema de transporte de electrones. Este está formado por varios compuestos que básicamente hacen honor a su nombre, permiten el transporte o flujo de electrones a lo largo de varios compuestos relacionados en la membrana de la mitocondria. El sistema de transporte de electrones comienza con cada NADH que se ha producido previamente. El NADH entrega sus electrones, lo que lo transforma en NAD+, y esos electrones fluyen a lo largo de este complejo conocido como complejo 1, complejo 3 y el complejo 4. Los electrones al final de cuentas son aceptados por el oxígeno, y aquí vemos la importancia del por qué llamamos a este proceso la respiración aerobia, porque requiere de oxígeno. Los electrones son aceptados por el oxígeno y la reacción con dos átomos de hidrógeno permite producir una molécula de agua. Ahora, en ese flujo de electrones, desde el NADH, ocurre en cada uno de estos complejos bombeo de hidrógenos, que al final de cuentas van a aportar la producción de 3 ATP por cada NADH. Sin embargo, en el caso del FADH2, entrega a los electrones un paso adelante a nivel de la coenzima Q. Esto va a implicar que los electrones, el flujo de electrones iniciados por el FADH2 van a producir menos energía, que al final de cuentas se van a traducir en únicamente 2 ATP. Por eso decimos que un NADH dentro de la mitocondria produce 3 ATP y un FADH2 solo produce 2 ATP. Como ya vimos en la diapositiva animada, al hacer el recuento de la producción de ATP, estos valores son importantes. El hecho de que el NADH produce 3 ATP en el sistema de transporte de electrones y el FADH2 produce 2 ATP. El sistema de transporte de electrones provee de la energía para el bombeo de protones de hidrógeno. Aquí vemos cuando el NAD entrega sus electrones y el flujo de estos electrones a través de una serie de transportadores provee de energía para bombear protones de hidrógeno al interior de las crestas mitocondriales y por ende al espacio intermembrana mitocondrial. Creando un gradiente de concentración, alta concentración de protones de hidrógeno en la cresta mitocondrial y una reducida en la matriz. ¿Cuál va a ser el resultado? La energía potencial de este gradiente de concentración se utilizará al fluir los protones de hidrógeno a través del complejo enzimático ATP sintasa, haciéndolo rotar. Se recuerdan que es un motor molecular rotatorio, y la energía de este proceso se utilizará para producir ATP. Vemos la importancia del sistema de transporte de electrones y el proceso quimiosmótico mediante el cual se produce ATP. Nuevamente, en esta imagen podemos apreciar algunos
puntos sobresalientes de este proceso. Como vimos, el proceso de la respiración celular implica la glucólisis, luego la formación de acetil-CoA y el ciclo de Krebs, y a lo largo de todo este proceso se van produciendo moléculas de NADH y también de FADH2. Estos portadores de electrones entregarán sus electrones al sistema de transporte de electrones y el flujo de estos electrones proveerá de energía para bombear protones de hidrógeno en la matriz mitocondrial hacia el interior de las crestas mitocondriales y evidentemente del espacio intermembrana, creando un gradiente de concentración, una alta concentración de protones de hidrógeno dentro de las crestas y una reducida concentración en la matriz mitocondrial. Ahora, este gradiente, como energía potencial, se aprovechará a medida que los protones de hidrógeno fluyan a favor del gradiente a través del complejo enzimático ATP sintasa, haciendo rotar su motor rotatorio y finalmente en ese proceso produciendo ATP. Y por eso utilizamos el término fosforilación oxidativa, porque una cadena de oxidaciones en el sistema de transporte de electrones proveerá de la energía para fosforilar ADP produciendo ATP. Y aquí pues se integra a lo que se denomina el proceso quimiosmótico y el funcionamiento del ATP sintasa. El complejo molecular ATP sintasa es una maquinaria molecular de síntesis de ATP y es un complejo motor molecular. Imagínense que el rotor es del grosor de la membrana celular. Este rotor gira gracias al flujo de los protones que se han acumulado a un lado de la membrana mitocondrial. Y este flujo pues permitirá aprovechar esta energía para producir ATP. Pues como lo mencionábamos, el giro del motor molecular, que es este que tenemos aquí, del rotor y del eje, provoca un cambio estructural en el área de ensamblaje del ATP sintasa, fabricando ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y aquí vemos, ¿verdad? Esta es una representación de una vista superior donde vemos el eje rotar conectado al rotor y vemos como aquí llega ADP más fosfato inorgánico y con ese cambio estructural pues se une el fosfato inorgánico al ADP produciendo ATP. En esta imagen podemos ver un resumen del recuento de la producción de ATP por fosforilación oxidativa, es decir, el proceso que ocurre en el sistema de transporte de electrones, en el cual una cadena de oxidaciones proveerá de la energía para fosforilar ADP a ATP. Entonces aquí vemos, en la mitocondria ocurre la formación de acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Entonces aquí, como recordaremos, por una molécula de glucosa ocurren dos ciclos de Krebs que representan una producción de 2-FADH2 y 6 NADH. También ocurren dos formaciones de acetil-CoA que representa un total de 2 NADH. Ahora, como estos transportadores de electrones se forman dentro de la mitocondria, entonces su producción neta será la siguiente. Por un lado, los 2 FADH2, como recordaremos, cada FADH solo provee la energía para producir 2 ATP. Entonces, si multiplicamos 2 FADH por 2 ATP cada uno, pues en total 4 ATP. Ahora, los otros NADH del ciclo de Krebs pues son 6 NADH y como se forman dentro de la mitocondria, cada uno de ellos produce 3 ATP. Entonces multiplicamos 6 por 3, 18 ATP. Ahora, los restantes 2 NADH son producidos por las dos formaciones de acetil-CoA, que también producen 3 ATP por cada uno de ellos. Multiplicamos 2 por 3 ATP cada NADH, entonces en total 6 ATP. Ahora, recordaremos que solo nos queda entonces los NADH que se produjeron en el citosol, fuera de la mitocondria, por la glucólisis. Ahora, aquí hay un fenómeno interesante. En muchas células, debido a que los NADH de la glucólisis no pueden ingresar directamente a la mitocondria, entonces utilizan un mecanismo intermediario que se conoce como la lanzadera glicerol-fosfato.
que al final de cuentas implica una reducción en el total de ATP producidos por NADH, ya que utilizan un FADH como intermediario, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en muchas células, un NADH de la glucólisis solo produce 2 ATP por este mecanismo intermediario. Y si multiplicamos entonces los 2 NADH de la glucólisis por 2 ATP cada uno, pues en total 4 ATP. Si sumamos, entonces 4 ATP más 6 ATP más 18 más 4 nos va a dar un total de 32 ATP. Así que aquí podemos ver de dónde sale ese valor de 32 ATP que se producen a través del sistema de transporte de electrones por los electrones provistos por estos transportadores. Con la información que hemos visto hasta ahora, podemos apreciar con mayor claridad lo representado en esta imagen. Mencionamos que la glucólisis ocurre en el citosol y da como resultado la producción de piruvato, y luego el piruvato cruza la membrana de la mitocondria, las dos membranas, y dentro de la matriz mitocondrial ocurre la formación de acetil-CoA u oxidación del piruvato, y también el ciclo de Krebs, y luego todos los transportadores de electrones van a entregar sus electrones al sistema de transporte de electrones, que cargará el espacio intermembrana y el interior de las crestas con protones de hidrógeno, creando un gradiente de concentración. Y los NADHs que se producen dentro de la mitocondria tienen un recuento energético, que ya lo vimos, pero los NADHs que se producen en la glucólisis, como se producen en el citosol, pueden tener un recuento diferente dependiendo del tipo de célula. Aquí participa un mecanismo intermediario que permite mover los electrones del NADH de la glucólisis hacia el sistema de transporte de electrones. Este mecanismo varía en las células y se le conoce como lanzaderas mitocondriales. Aquí podemos apreciar una de las lanzaderas más importantes, la lanzadera glicerol fosfato. Aquí podemos ver representado, esto representa el citosol, es decir, fuera de la mitocondria. Esta es la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembrana de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria, que es donde se encuentra el sistema de transporte de electrones. Entonces, en esta lanzadera, como les mencionaba, los NADH producidos en la glucólisis no pueden ingresar directamente, así que necesitan este mecanismo intermediario. Entonces, los NADH entregan sus electrones a un compuesto llamado dihidroxiacetona fosfato, que es transformado en glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato sí puede cruzar la membrana de la mitocondria y entregar estos electrones al FAD, provocando que el FAD entonces sea transformado en FADH2, el cual puede entregar los electrones al sistema de transporte de electrones o a la cadena respiratoria. Y continúa pues este ciclo continuamente, que permite enviar los electrones del NADH o los hidrógenos al FAD, transformándolo en FADH2. De esta manera podemos ver por qué un NADH de la glucólisis finalmente solo tiene un rendimiento energético de producir 2 ATP, ya que lo hace de forma intermediaria a través de otro FADH2. En esta diapositiva tenemos un esquema animado de la respiración celular. Comienza con la glucosa, un compuesto de 6 carbonos, que va a experimentar la primera secuencia conocida como la glucólisis. La glucosa es transformada en fructosa 1,6-bifosfato, que se fragmentará en dos moléculas de 3 carbonos conocidas como gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Es decir, la molécula de glucosa es seccionada en dos moléculas de 3 carbonos. Ahora, cada gliceraldehído 3-fosfato va a dar origen a una molécula de piruvato, siempre de 3 carbonos. Hasta este punto, vemos que la glucosa da origen a dos moléculas de piruvato.
Ahora, cada molécula de piruvato va a sufrir una nueva reacción ya dentro de la mitocondria que va a transformar el piruvato en acetil-CoA de 2 carbonos. Esto ocurre por una descarboxilación. Tanto el piruvato a un extremo como el piruvato al otro extremo van a dar origen a acetil-CoA. Ahora, cada acetil-CoA iniciará lo que es el ciclo de Krebs. Para ello, cada acetil reaccionará con una molécula de oxaloacetato de 4 carbonos, dando origen a una molécula conocida como citrato o ácido cítrico de 6 carbonos. Esto por un acetil y lo mismo por el otro acetil. Ahora, una vez que se ha formado el citrato, ocurrirá toda la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs, generando varios productos. Un ciclo de Krebs a un lado, un ciclo de Krebs al otro lado. Ahora, en la producción de ATP, podemos ver que en la glucólisis se produjeron 2 ATP netos, mientras que en los ciclos de Krebs, un ATP por cada ciclo de Krebs. Esto representa en total 4 ATP a nivel de sustrato. Pero la mayor producción no es mediante este proceso, sino es mediante otros intermediarios como el NAD. Aquí podemos ver que cada ciclo de Krebs produce 3 NADHs, lo que suman 6 NADHs, y la formación de acetil-CoA produce 2 NADHs, una por cada acetil formado. Esto representa entonces un total de 8 NADHs. 6 por los ciclos de Krebs y 2 por la formación de acetil-CoA. Ahora, cada NADH entregará sus electrones al sistema de transporte de electrones. Ese flujo de electrones permitirá producir 3 ATP por cada NADH. Si lo multiplicamos, entonces 8 por 3 nos va a dar un resultado de 24 ATP por ese total de 8 NADHs. Ahora, importante recordar también en este proceso que el último aceptor de electrones es el oxígeno, que al reaccionar con 2 átomos de hidrógeno va a dar como resultado la producción de una molécula de agua. Ahora, otros intermediarios son las moléculas de FADH2. Aquí tenemos 2 moléculas de FADH2 producidos en el ciclo de Krebs, uno por cada ciclo, que representa un total de 2 FADH2. Los FADH entregan sus electrones un paso adelante en el sistema de transporte de electrones, por lo que va a representar una producción de nada más 2 ATP por cada FADH2. Si multiplicamos 2 por 2, nos va a dar un resultado de 4 ATP. Solo nos resta los NADH producidos en la glucólisis. Recordaremos que la glucólisis ocurre en el citosol, que en muchas células utilizan un mecanismo intermediario llamado la lanzadera glicerol-fosfato, que permite entregar los electrones al sistema de transporte de electrones, pero en este caso trasladándolos al FADH, lo que va a representar otro flujo de electrones que solo va a producir 2 ATP por cada FADH2. Es decir, al final de cuentas, los NADH de la glucólisis solo representan 2 ATP por cada NADH, representando un total de 4 ATP. Si sumamos estos valores, 24 más 4 más 4, nos va a dar un resultado de 32 ATP. Esos 32 ATP sumados a los 4 ATP nos va a dar el resultado final de 36 ATP. Con la información que hemos visto ya a este momento,
podemos entonces entender mejor este esquema. Vemos que la respiración celular implica estas 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones. Vemos cómo se producen 4 ATP a nivel de sustrato, 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs, 1 por cada ciclo. Y también cómo se producen los diferentes portadores de electrones. En este caso, 2 moléculas de NADH en la glucólisis. Recordemos que esto ocurre en el citosol y que para ingresar a la mitocondria pues utiliza una lanzadera que puede influir en el recuento final. Y también tenemos los NADH que se producen dentro de la mitocondria, 2 por la formación de acetil-CoA, porque recordemos que se forman 2 piruvatos por glucosa y ocurren 2 procesos de formación de acetil-CoA. Y en el ciclo de Krebs igual, ocurren 2 ciclos de Krebs, 1 por cada piruvato, y esto implica la producción global por molécula de glucosa de 2 FADH2 en el ciclo de Krebs y 6 NADHs en el ciclo de Krebs. Estos portadores de electrones entregarán sus electrones al sistema de transporte de electrones, que producirá la mayor cantidad de ATP, 32 ATP. Y si sumamos entonces 4 más 32, 36 ATP en la mayoría de las células. En esta imagen podemos ver lo que se denomina la ecuación general de la respiración celular aeróbica. ¿Y por qué se llama aeróbica? Porque requiere oxígeno para que pueda ocurrir en su totalidad. Y a un lado de la reacción pues tenemos estas moléculas, una molécula de glucosa, su fórmula se recuerdan es 6H12O6. Necesitamos oxígeno y moléculas de agua. El resultado de la respiración celular aeróbica pues será la producción de CO2, moléculas de agua y ATP. Esta ecuación, podemos simplificarla. Y aquí tenemos esta ecuación neta de la respiración celular aeróbica, una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, va a dar como resultado neto 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y ATP.